You could have a moment of silence, but you could not pray, especially in the name of Jesus. Que se podía tener un momento de silencio, pero que estaba prohibidísimo orar, especialmente en el nombre de Jesucristo. But God had so touched the lives of many of these teenagers Pero Dios había tocado la vida de estos jóvenes de tal manera that they went to a school board meeting the week after the revival. que ellos asistieron a una reunión de directiva de la escuela la semana siguiente de estas reuniones. And the football team stood up. Y el equipo de fútbol americano se puso de pie. And the quarterback said, "This Friday night I'm going to pray at the football game." Y el mariscal de campo, el quarterback, dijo, esta noche que vamos a salir a jugar, yo voy a orar en el campo de pelota. The next Friday night, the tight end is going to pray at the football game. Y el próximo partido, el ala derecha va a ser el que va a orar. And so the students began to pray at that game. Y así los estudiantes empezaron a orar en el partido. Also, they began to pray at school. Y también empezaron a orar en su escuela. And revival broke out in the school again. Y hubo un gran avivamiento otra vez en la escuela. Because they refused to be indoctrinated with the pagan philosophy. Porque ellos no se dejaron indoctrinar con una filosofía pagana. Also, there was not only indoctrination, También no solo había indoctrinación, but their worship was being infiltrated. pero estaban infiltrándose en su adoración. Now think about this. Ahora piensa en esto. They even changed their names. Hasta sus nombres cambiaron de estos muchachos. Daniel, who meant God is my judge, Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, now had a pagan name that meant Baal, protect my life. ahora llevaba un nombre que decía Baal, protege mi vida. The man that we know as Shadrach, El hombre que conocemos como Shadrach, his name was Hananiah. su nombre era Ananías. And the word Hananiah, the name Hananiah means Jehovah is gracious. La palabra Ananías significa Jehová tiene gracia. Now his pagan name meant I am fearful of Baal. Ahora su nombre pagano significa yo temo a Baal. Meshach, his name before was Mishael, Mesac antes se llamaba Misael and his name meant who is he that is God. y su nombre significa quién es el que es Dios. But now his Babylonian name meant I am despised by God. Pero ahora su nombre babilonio significa soy menospreciado de Dios. Azariah meant the Lord is my helper. Azarías significa Jehová es mi ayudador. But now Abednego meant a servant of a false God. Pero ahora Abednego significa siervo de dioses falsos. Now let me ask you, who do you worship? Ahora déjame preguntarte, ¿a quién adoras? Just think about it. Who do you worship? Piénsalo, ¿a quién adoras? Do you worship sports? ¿Adoras los deportes? Do you worship your boyfriend, your girlfriend? ¿Adoras a tu novio, a tu novia? Do you worship yourself? ¿Te adoras a ti mismo? You know, sometimes we think because we're bashful or shy, A veces pensamos que porque somos tímidos o penosos, that means we're not proud. que eso significa que no somos orgullosos. Sometimes that's just kind of a reversal of pride. A veces esa es una forma opuesta de orgullo. Sometimes we worship ourselves and are not even aware of it. A veces nos adoramos a nosotros mismos y ni siquiera nos damos cuenta. Instead of finding our purpose and who we are in Jesus, En lugar de encontrar nuestro propósito y quiénes somos en Cristo, we find in what kind of clothes we wear or what kind of car we drive. lo queremos encontrar en la ropa que vestimos o en el tipo de carro que We queremos want, people, manejar. we want people to think that we really got it together. Y queremos que la gente piense que todo lo tenemos controlado. Are you really sold out to worship Jesus? ¿Estás realmente entregado por completo a adorar a Cristo? You see, what they were trying to do was to remove the Word of God from these young men. Porque lo que estaban tratando de hacer era quitar la palabra de Dios de estos jóvenes. That they would begin to lean upon the ideas and philosophies of men. Y que ellos empezaran a depender de las ideas y filosofías de los hombres. But then they intimidated them. Pero luego los intimidaron. Look in verse 5, if you will, of chapter 1 of Daniel. Vean el versículo 5, por favor, de Daniel 1. The Bible says they appointed unto them the king's meat and the wine that the king drank. Y dice que se le señaló el rey la ración para cada día, la comida del rey y del vino que él bebía. But Daniel, in verse 8, purposed in his heart, he determined in his heart, he would not partake of these things. Pero en el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esta porción. Now, I want to ask you a question. Quiero hacerte esta pregunta. What is the source of your moral authority? ¿Cuál es la fuente de tu autoridad moral? I'm going to give you a good test right here. Ahorita te voy a poner un buen examen. Are you more hungry for God or for the approval of the world? ¿Tienes más deseo de la aprobación de Dios
o de la aprobación del mundo? Are you more desirous of material possessions than spiritual possessions? ¿Deseas más posesiones materiales o posesiones espirituales? Are you more interested in earth than in heaven? ¿Te interesa más la tierra que el cielo? Verse 5, the Bible says they stood before the king. Y el versículo 5 dice que ellos estuvieron delante del rey. And the king said, I'm going to give you these provisions. Y el rey les dijo, les voy a dar estas provisiones. Are you prepared right now in your heart ¿Estás preparado en este momento en tu corazón to face the world's indoctrination, a enfrentar la indoctrinación de este mundo? infiltration, Enfrentar su infiltración, the way they'll intimidate you? la manera que ellos te intimidan. So we know that there was something going on in Daniel's life that made preparation. Entonces sabemos que algo pasaba en la vida de Daniel que hacía preparación. And because of that preparation, they endured the pressure. Y por causa de esa preparación aguantaron la presión. But then, here's where we see the supernatural power of God expressed. Pero aquí es donde vemos la expresión del poder sobrenatural de Dios. Look at verse 15 in chapter 1. Vean el versículo 15 del capítulo 1. Because they trusted God, Dice, porque ellos confiaron en Dios. they were more healthy than all the other young men that had been captured. Ellos eran más saludables que todos los demás cautivos. Look at verse 17. Vean el versículo 17. The Bible says God gave them knowledge and skill. La Biblia dice que Dios les dio conocimiento, inteligencia. Daniel had the knowledge to interpret visions and dreams. Y Daniel tuvo el entendimiento para interpretar visiones y sueños. You see, when we trust God, Y es que cuando confiamos en Dios, God will show us how to handle every situation. Dios nos mostrará cómo enfrentar cada situación. He will reveal himself in a powerful way. Dios se revelará en una forma poderosa. And many times he'll even elevate us to places of influence. Y en muchas ocasiones Él nos alzará a posiciones donde tendremos influencia. Just think about this. Daniel influenced 4 kings and 3 friends. Piensen en esto. Daniel influenció a 4 reyes con sus 3 amigos. It reminds me of a scripture in the book of Acts, Me recuerda de ese pasaje en el libro de los Hechos. chapter 1 and verse 8 that we know very well. Capítulo 1, versículo 8, que conocemos muy bien. It says, after that the Holy Spirit has come upon you. Y dice, después de esto, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. You shall receive power Y recibiréis poder to be my witnesses para ser mis testigos in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Now, let me ask you this. Déjenme preguntarles esto. What is your life being used to do, to influence for good or evil? ¿Tu vida ahorita para qué está siendo usada? ¿Para influenciar para bien Are o you, para mal? are you influencing people to live for Jesus? ¿Estás tú influenciando a otros para vivir para Jesucristo? Or are you influencing people to go against the things of God? ¿O estás tú influenciando a personas que vayan en contra de las cosas de Dios? There's revelation. Hay revelación. We obey God, He reveals Himself to us. Cuando obedecemos a Dios, Él se revela a nosotros. He makes our life an influence. Él hace que nuestra vida sea una influencia. We're going to talk about this more this week. Vamos a hablar más de esto esta semana. But you know, people have asked me who I think the greatest Christian in the New Testament was. Pero saben, hay personas que me preguntan quién creo que fue el cristiano más grande del Nuevo Testamento. And of course, most of the time we'll say the Apostle Paul. Y claro, la mayoría de las veces contestamos el apóstol Pablo. But think about this. Pero piensa de esto, It was the influence of a man named Stephen, fue la influencia de un hombre llamado Esteban, who was stoned, who was killed, quien fue apedreado y quien fue muerto to influence the Apostle Paul's life. para influenciar la vida del apóstol Pablo. And then when we obey God, He preserves us. Y luego cuando obedecemos a Dios, Él nos preserva. Many years ago in America, Hace muchos años en Estados Unidos, when Ronald Reagan was the president, cuando Ronald Reagan era el presidente, there was a man named Mike Mansfield. había un hombre llamado Mike Mansfield. He was appointed ambassador from the U.S. to Japan. Él era un embajador de Estados Unidos para Japón. When someone was appointed to be an ambassador to a foreign country, Y cuando alguien se le constituía para ser embajador a otro país, they would always be taken to a map or a globe. siempre los llevaban a un mapa o un globo terráqueo And they would be asked to point to their country.
y se les pedía que apuntaran o señalaran